Bueno, llegamos a la sección de leyes de logaritmos y aquí vamos a ver cómo podemos combinar o cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que rigen la combinación, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, en relación a los logaritmos. Por ejemplo, las leyes básicas de logaritmos dicen que si tenemos una constante a que sea una constante positiva distinta de 1, recuerden que la base tiene que ser un número positivo distinto de 1, n un número natural y números reales positivos, u y b, y estamos cogiendo números reales positivos porque recuerden que el dominio de las funciones logarítmicas básicas son los números positivos, por eso estamos trabajando con ellos. La primera dice que el logaritmo en base a de u por b es logaritmo en base a de u más logaritmo en base a de v. O sea que el logaritmo del producto de u por b es la suma del logaritmo de u con el logaritmo de v. Como ven, aquí el logaritmo está transformando esa multiplicación de u por b a la suma de dos logaritmos. Y en esa manera, pues, simplificamos un poco el asunto. Lo mismo para la división, una regla análoga. El logaritmo de en base a de u entre v es el logaritmo en base a de u menos el logaritmo en base a de v. El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Y por último, lo que es una generalización de esa primera regla, logaritmo en base a de u a la n es n veces logaritmo en base a de u. A esta última regla a veces se le llama la regla de la potencia en cuanto a los logaritmos. O sea que tenemos tres reglas aquí, una para la suma, una para el producto, una para la división y otra para la potencia, una potencia u a la n. Vamos a ver cómo utilizamos estas reglas en algunos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, expanda cada expresión logarítmica. El primer ejemplo aquí a mano izquierda dice logaritmo en base a de x al cubo entre por raíz cuadrada de y entre z cuadrado. Lo primero que debemos ver es que dentro del logaritmo, del argumento de la función logarítmica, tenemos una división. Lo primero que podemos percatarnos ahí es que tenemos una división. X al cubo por raíz cuadrada de y entre z cuadrado. O sea que ese x al cubo raíz de y está dividido por z cuadrado y eso con las propiedades del logaritmo esa división podemos convertirla en una resta. O sea que tendríamos logaritmo en base a de x al cubo por raíz de y menos logaritmo en base a de z al cuadrado. Segundo, en el logaritmo, la expresión logarítmica de mano izquierda, tenemos x al cubo por raíz de y. Ese producto podemos convertirlo en una suma de logaritmo en base a de x al cubo más logaritmo en base a de raíz cuadrada de y. Y por último, utilizamos las propiedades de la potencia para, en la primera expresión, bajar el 3. En la segunda expresión, recuerden que raíz cuadrada de y es lo mismo que y a la 1 medio, o sea que ese 1 medio puede bajar. Y en el tercer término, el logaritmo en base a de z al cuadrado, el 2 baja como potencia. Y tenemos entonces expandida la expresión logarítmica de logaritmo en base a de x al cubo raíz cuadrada de y sobre z al cuadrado es igual a 3 logaritmo en base a de x más logaritmo más 1 medio logaritmo en base a de y menos 2 veces logaritmo en base a de z, y ya de ahí pues no podemos hacer nada más. El segundo ejemplo nos dice logaritmo y aquí no tiene base. Recuerden que si no tiene base, la convención nos dice que la base es el número 10. Estamos trabajando aquí con logaritmo en base 10. Nos dice logaritmo de raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de z. Esa primera raíz cuadrada de afuera es lo mismo que si estuviéramos elevando a la 1 medio y podemos utilizar la regla de potencia para bajarla. Y bajamos ahí el 1 medio y nos queda x por raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de z. Y el logaritmo de x por raíz cuadrada de y raíz cuadrada de z, fíjense que ahí tenemos el producto de x con ese segundo factor raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de z y lo podemos convertir en una suma. Una vez lo convertimos en suma, de nuevo la raíz cuadrada de y raíz cuadrada de z, esa raíz cuadrada de afuera de nuevo es una potencia a la 1 medio, la cual podemos bajar y volvemos a repetir el procedimiento y nos queda entonces cuidado ahí con el paréntesis, tengan ojo
échenle ojo a eso, nos queda el 1/2 afuera, paréntesis, logaritmo de y más logaritmo de raíz de z, y recuerden que raíz de z es z a la 1/2 y podemos volver a bajar el 1/2. Si quisieran distribuir los 1/2 esos que están por ahí, nos quedaría 1/2 logaritmo de x más, recuerden que tenemos que distribuir el 1/2, aquí nos quedaría 1/4 logaritmo de y más 1/8, porque tienes 1/2 por 1/2 por 1/2 logaritmo de z, y ahí tendrías la expansión completa de esa expresión. De nuevo, un tercer ejemplo, dice aquí logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural es logaritmo en base e. Así que tenemos aquí logaritmo natural de e a la x entre x por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 4. Y esa primera división, e a la x entre x por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 2, sería logaritmo natural de e a la x menos todo lo que está en el denominador, logaritmo natural de x por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 2. Y ese primero, ya logaritmo natural de e a la x, con ese terminamos, a menos que quieran bajar la x al frente utilizando la regla de la potencia, nos quedaría x logaritmo natural de e, y pueden verificar que el logaritmo natural de e es 1, así que ese primer término es solamente x. Menos esa otra expresión de adentro, y recuerden, importante poner paréntesis porque si no van a tener una expresión equivocada, y ese producto de adentro, logaritmo natural de x por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 2, rompe como logaritmo natural de x más logaritmo natural de x cuadrado más 1 más logaritmo natural de x a la 4 más 2. ¿Sí? Así que aquí hemos visto cómo ir de logaritmo natural de una expresión algo complicada de multiplicaciones y divisiones en el argumento y expandirlo. Podemos también ir en la otra dirección. Si tenemos una expresión que está ya expandida, ¿cómo podemos buscar su forma, digamos, compacta? Por ejemplo, aquí dice exprese como un solo logaritmo. Y la expresión que nos dan es 1/3 logaritmo en base a de x al cuadrado menos 1 menos logaritmo en base a de y menos 4 logaritmo en base a de z. Una cosa que tenemos que estar muy pendientes y que le tengo que señalar, que lo primero que tienen que revisar es que para poder combinar o no los logaritmos tenemos que verificar cuál es la base. La base tiene que ser la misma. Si no es la misma, no podemos jugar entre ellos. ¿Sí? Así que en este caso todos tienen la misma base, ese numerito que está ahí, a. Y tenemos entonces 1/3 logaritmo en base a de x cuadrado menos 1 menos logaritmo en base a de y menos 4 logaritmo en base a de z. Y lo primero que debemos hacer es utilizar la regla de potencias para subir el 1/3 que está por ahí y el 4 en el primer término y el 4 que está en el tercero y último término. Así que tenemos logaritmo en base a de x al cuadrado menos 1 a la 1/3 menos logaritmo en base a de y, a ese todavía no le hemos hecho nada, y entonces el último término pasaría a ser menos logaritmo en base a de z a la 4. Factorizamos el negativo de los últimos dos, del segundo y tercer término, los últimos dos términos, y tendríamos menos logaritmo en base a de y más logaritmo en base a de z a la 4. Pero entonces esa suma dentro del corchete podemos convertirla en una multiplicación, logaritmo en base a de y por z a la 4, y tenemos entonces la resta de esos dos logaritmos con la misma base, así que podemos utilizar la división. En ese término del numerador, en el argumento x al cuadrado menos 1 a la 1/3, si quieren lo pueden escribir como raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 sobre y z a la 4, o obviamente logaritmo en base a de eso, pero sería algo equivalente. Por último, tenemos por acá logaritmo natural de a más b más logaritmo natural de a menos b menos 2 logaritmo natural de c. De nuevo, aquí tenemos la misma base. Recuerden que el logaritmo natural es logaritmo en base e. Y los primeros dos términos es una suma, así que lo podemos escribir como logaritmo natural del producto de los argumentos. Tendríamos entonces logaritmo natural de a más b por a menos b.
menos ese 2 en el tercer término podemos subirlo como logaritmo natural de c cuadrado, y tenemos entonces acá la diferencia de los logaritmos, que es el logaritmo de la división, del cociente. Así que tenemos logaritmo natural de a más b por a menos b entre c cuadrado. Si quieren escribirlo como diferencia de cuadrados arriba, también lo pueden hacer, que sería logaritmo natural de a cuadrado menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y ahí terminaríamos en cualquiera de esas dos expresiones.